Nunca te des por vencido, recuerda que el hombre es arquitecto de su propio destino, hermano. El que quiere se construye y el que quiere se destruye. Tengo fracturado la cadera izquierda. Hoy día ya no estoy trabajando, ya nada, entonces necesito urgente la operación de cadera. ¿Con esta pequeña cosa va a pelear? Muchos de mis compañeros se fueron ya, ¿no? Partieron, pero la vida es así. ¿Qué me miras tú? Hay silencios que hacen eco en todas las esquinas del país. El 1 de mayo de 2026, el Perú despertó con una noticia que apagó las risas de la calle. A los 55 años, Benito Alfonso González Mendoza, más conocido como Pompinchú, nos dejó. Su partida no es solo la pérdida de un comediante, marca el cierre de todo un ciclo histórico para los cómicos ambulantes. Un movimiento de artistas de asfalto que desafió a la televisión tradicional y democratizó el entretenimiento desde las plazas públicas. Pero, ¿por qué nos duele tanto su adiós? Porque Pompinchú no inventaba personajes en un guión frío. Él era el reflejo vivo del peruano de a pie. Hoy, nos despedimos del hombre que, desde sus 1,30 metros de estatura, se enfrentó a los gigantes más crueles de nuestra sociedad y los derrotó con una sonrisa. La historia de Benito Alfonso comenzó en el distrito de Selva Alegre, en Arequipa, el 4 de diciembre de 1970. Como el tercero de 5 hermanos, su infancia estuvo marcada por la necesidad económica y por una displasia de cadera congénita. En los pasillos del colegio, la crueldad infantil se ensañó con su curvatura ósea y su baja estatura, poniéndole apodos hirientes como Garrincha o Alicate. Sin saberlo, esos primeros golpes de la vida estaban forjando la coraza del artista. A los 12 años, la tragedia lo golpeó de frente. Sus padres fallecieron de manera casi simultánea. Imagínate que yo no tengo papá ni mamá de los 10 años. La orfandad lo empujó al duro asfalto de los mercados arequipeños, donde fue acogido por su abuela Isidora, una mujer quechua hablante. Alfonso se convirtió en su traductor frente a los clientes, desarrollando esa agudeza verbal y persuasión que más tarde serían su marca registrada. Impulsado por un amigo, a los 11 años ya trabajaba como payasito en ferias bajo el nombre de Pompín. Pero la verdadera prueba de fuego llegaría a los 14 años, cuando se sumó a la ola migratoria hacia Lima. Instalado en el Jirón Puno con un tío, se graduó en la Universidad del Recurseo, vendió ceviche de sardina de madrugada en la avenida Abancay, fue lustrabotas en las avenidas Emancipación y Tacna, y ofreció desde cortaúñas hasta machacado de membrillo. Esa fue su verdadera escuela. Pompinchú representaba las contradicciones de sus propios clientes y compañeros. En los años 80 y 90, pararse en la Plaza San Martín o en el Parque Universitario requería ser macho, pues había que dominar a un público que no pagaba entrada y se iba si el chiste no era bueno. Observando a maestros como Tripita, Alfonso aprendió la magia del monólogo y la estructura narrativa. Fue un director televisivo quien, al ver un sketch basado en la fiebre de Pokémon, le sugirió el nombre definitivo, Pompinchú. A finales de los 90, la televisión abierta puso sus ojos en la calle. El programa El Show de los Cómicos Ambulantes en Latina lo catapultó a la fama nacional. Pompinchú aportaba ternura mezclada con sarcasmo. Su sueldo pasó rápidamente de 600 soles como extra a picos de hasta 2.600 soles en su etapa estelar. Una fortuna temporal para alguien que venía de lustrar zapatos. A finales de los 90, la televisión abierta puso sus ojos en la calle. El programa El Show de los Cómicos Ambulantes en Latina lo catapultó a la fama nacional. Pompinchú aportaba ternura mezclada con sarcasmo. Su sueldo pasó rápidamente de 600 soles como extra a picos de hasta 2.600 soles en su etapa estelar. Una fortuna temporal para alguien que venía de lustrar zapatos. Pero su verdadero legado en la cultura pop peruana es una sola frase. En su rutina, Consejo para los jóvenes, los instaba a estudiar y forjar su destino. Pero el remate era el fiel reflejo de un país donde el esfuerzo no siempre premia. Postulas, no ingresas. Al otro año será. Esa frase era un espejo del sistema educativo y laboral peruano. Pompinchú logró que millones de peruanos, en medio de la frustración por la promesa del progreso postergado,
encontraran una catarsis colectiva a través de la risa. Sin embargo, el éxito mediático es efímero. Tras la cancelación del programa en el año 2000, la falta de previsión lo devolvió a la vulnerabilidad, pero ahora cargando con el peso de la fama. Y aquí es donde conocimos al verdadero guerrero. Su salud le presentó batallas monumentales. Su displasia empeoró tras ser atropellado, y una caída en 2018 le fracturó la cadera irremediablemente, obligándolo a apoyarse en un andador eléctrico para vender golosinas en el Jirón de la Unión. Alfonso se convirtió en el rostro palpable de la desprotección del artista popular, renunciando a programas en 2023 porque solo recibían propinas en lugar de un sueldo digno. La batalla final empezó en marzo de 2026. Una operación de cadera derivó trágicamente en una neumonía y una fibrosis pulmonar severa. Desde el 22 de abril, Alfonso fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos, bajo sedación y ventilación mecánica. Durante esos críticos días, su hermano Raimundo Mendoza se presentaba ante la prensa pidiendo oraciones. Sin embargo, la realidad detrás de cámaras era repudiable. Fueron su amigo, el creador de contenido Jeffrey Ponce, y su hija Rosa, quienes realmente alzaron la voz para comunicar su estado. El dolor se transformó en indignación nacional cuando se destapó que Raimundo estaba siendo acusado de aprovecharse de la inconsciencia de Pompinchú para sacarle dinero de su tarjeta bancaria y de pedir donaciones a los seguidores por redes sociales. Todo esto mientras era el propio Eddie Morales, conocido como El Paisa, era en realidad quien estaba cubriendo en su totalidad los cuantiosos gastos de la clínica y las medicinas. La muerte de Pompinchú dejó al descubierto el lado más amargo de estas tensiones familiares. Su velatorio, realizado en la Sala Paracas del Ministerio de Cultura, se vio empañado por un escandaloso y bochornoso incidente. La disputa por el manejo del dinero y el rechazo a la verdad terminó con los hermanos del cómico retirando arbitrariamente del recinto a su propia hija, Rosa González, y a su gran amigo Jeffrey. En medio de los gritos que intentaban minimizarla, Rosa dejó en evidencia la hipocresía del evento con una frase que resonó fuerte. ¿Qué quieren? ¿Hacer más show? Totalmente respaldada por el público que ya conocía la verdad sobre los gastos. La hija de Pompinchú y Jeffrey decidieron marcharse y subir a un cerro, lejos de los flashes y la falsedad, para realizar su propio velorio simbólico honrando las prendas del cómico, en un acto lleno de verdadero amor y respeto. A pesar de este triste quiebre familiar, el amor del pueblo nunca se detuvo. Sus restos recorrieron los escenarios de su juventud, el Parque Universitario y la Plaza San Martín, antes de ser sepultados en el cementerio El Sauce de San Juan del Lurigancho. Pompinchú deja un vacío imposible de llenar. Él personificó la dura realidad del migrante en Lima. Las nuevas generaciones heredan su filosofía callejera y su voz vivirá eternamente, incluso en la era digital. Pompinchú nos demostró que el humor es la herramienta más poderosa para procesar nuestra tragedia. Fue un narrador indispensable de la condición humana en la marginalidad. Nos enseñó que, aunque seamos pequeños frente a los monstruos de la pobreza, el oportunismo o el olvido institucional, nadie nos puede robar el derecho a reír. Su espíritu se queda impregnado en cada rueda de curiosos, en cada plaza pública de nuestro país. Y si hoy nos duele tu partida y no encontramos consuelo, Al otro año será. gracias por las risas y sobre todo por tu lucha, Pompinchú. Descansa en paz. ¿Qué me miras tú?